Como veis, bueno, pues en el primer vino veis un poco pues el concepto de la juventud que tiene de toro. Siempre aprovecho a decir que la gente sobre todo la gente bueno, cuando viene a Estados Unidos nos dice que por qué este color, y bueno, realmente es la tinta de toro, es decir, la tinta de toro marca bueno, pues estos matices más violetas, más azulados, no es ese rojo teja y realmente pues bueno, es una uva muy brillante, es un vino que, bueno, lo veis que es un vino que está totalmente limpio, cristalino. En nariz veis que tenemos lo que os comentaba, ese primario, esa fruta en este caso, pues bueno, con esa picota, esa cereza, ese carácter joven que tiene todavía la añada, que realmente es una añada que lleva en el mercado muy poco tiempo. Y en boca veis rápidamente ese frescor, esa acidez que envuelve. Románico es el concepto que tenemos, que sea un vino rápido, es un vino que sea fresco. Y luego aparecen esos 6 meses de barrica, esa pequeña crianza que tiene, que realmente le acompaña con esa complejidad. Viene en un segundo plano, un poco ensamblando esa barrica. ¿Veis? El concepto de estos vinos es un concepto que realmente son vinos también de entrada. Son conceptos de vinos que están para, bueno, pues para vinos de barra, vinos de movimiento rápido, pero también para vinos que también quieras pues estar realmente, pues hacer una pequeña cata con él, estar sentado. Entonces realmente Románico tiene ese doble concepto, se hizo un poco en la línea de estos vinos. Y luego una cosa muy importante también, que somos conscientes de que al final la climatología va variando, bueno, pues la media térmica va subiendo y que tenemos que ir haciendo vinos también para zonas, es decir, que la gente pueda tomar un tinto en zonas como Valencia, en el sur de España. Entonces realmente es muy importante tener activada y balanceada muy bien la acidez en estos vinos. Toro